Facu, te preguntaba fuera del aire cómo habías vivido esta semana tan intensa, este momento único para España, pero también para el mundo, ¿no? Difícil de entender en algunos aspectos, pero sorpresivo para muchos, no sé si tanto para vos. Y bueno, ha sido el momento para que haya una especie de coalición de la oposición y bueno, ahora lo tenemos afuera del poder inesperadamente para mucha gente, con un nuevo periodo de gobierno. Esperemos que las elecciones generales que están fechadas por lo pronto para 2020 puedan ofrecer otra alternativa a España, ¿no? El tema de que Rajoy había podido aprobar el presupuesto una semana antes, ¿no? De la moción de censura. Sí, sí, incluso Para aprobarla, el presupuesto necesitaba también de la oposición y de juntar votos. Sí, a ver, aquí hay que entender algo, o sea, más allá de esta coalición que es solamente circunstancial, a partir de ahora obviamente se abre un nuevo periodo de gobierno, pero es una coalición circunstancial por el hecho de que yo hablaba siempre de la troika española, sí, compuesta por el Partido Popular, es decir, en el gobierno, por Rajoy, el Partido Socialista y un nuevo partido nacido en Cataluña que se llama Ciudadanos, que es como la muleta del Partido Popular. Es decir, es una renovación, si se quiere, dirigencial del Partido Popular, apoyado por el IBEX 35, es decir, por todos los grandes jugadores financieros en España, ¿no? Y por el otro lado, Izquierda Unida, con Podemos tratando de hacer malabares, y sin embargo, ahora, digamos, se logra esa coalición. Para por lo menos sacar del gobierno a Mariano Rajoy. Me parece que eso es lo que ha ponderado Podemos, ¿no? Porque por ahí, si hubiera sido la izquierda dura tradicional, se hubiera quedado en su lugar y decir, bueno, yo con ese PSOE no voy a pactar, y hubiéramos tenido todavía a Mariano Rajoy en el gobierno. Bueno, es bastante complejo de entender para la gente que por ahí no lo sigue, ¿no? Claro. El hecho de que en España, como en la mayoría de los sistemas europeos, hay un parlamentarismo fuerte, pero con respecto a lo que vos decías, el hecho de los vetos presupuestarios para algunos, y con esta aprobación, digamos, ha sido utilizada incluso en la última sesión por Rajoy para refregarla en la cara. No sé si han escuchado ustedes que le decía, bueno, se van a tener que comer los presupuestos. Bueno, para mí es el desafío de Pedro Sánchez ahora, ¿no? De tratar de revertir no solamente los presupuestos, sino el hecho de también otras leyes anuladas, como el sueldo mínimo, el tema de lo que aquí llamamos asignación universal, que ellos le llaman renta universal. Y bueno, obviamente hay desafíos enormes, ¿no? El tema de la deserción, los exiliados económicos, los estudiantes que se van a Berlín, a Bruselas a buscar el futuro. Hemos conocido también el tema de la burbuja inmobiliaria que, claro, digamos, ha hecho que mucha gente se suicide, ¿no? Entonces, y eso te quería preguntar sobre que el ciudadano español, ¿cómo vive esta situación? A ver, yo siempre digo, España quizá todavía es un terreno fértil para los conservadores, y por eso se explica que en la crisis de los indignados en 2011 el Partido Popular haya ganado con la mayor cantidad de votos, a pesar de lo que por ahí nosotros podemos captar, podemos interpretar desde aquí, desde lo lejos, ¿no? Y en 2016, bueno, ya hay un espacio más atomizado, es decir, ¿cómo se explica? Bueno, solamente desde la política se puede entender cómo un partido que hace tan mal las cosas puede seguir teniendo un fuerte apoyo popular. Y tiene que ver con también una tradición, ¿no? Es decir, este es un sistema que viene desde el posfranquismo, es decir, muere el dictador Francisco Franco, en 1978 se instaura este sistema que básicamente repartía las aguas en dos, ¿no? Los socialistas por un lado y el Partido Popular por otro. Hoy tenemos una ruptura, entonces quizás cosas que parecían impensadas hace 4 o 5 años, aquí un poco la pregunta que me decías vos, bueno, hoy quizás se lo veo un poco más posible. O sea, yo no hubiera imaginado hace 2 o 3 años una marcha de los pensionados, por ejemplo, claro, que son los que se supone votan mayormente al Partido Popular, ¿no? Que casualmente es, digamos, el que termina perjudicándolo. Se ha visto, digamos, con la votación de los sueldos mínimos, salarios mínimos de los pensionados. El Partido Popular ha dado una guerra ahí para no subir de los 800 euros, es decir, hay un espacio que se está reestructurando. Para mí, lo decía la vez pasada cuando charlaba con ustedes, el sistema bipartidista de 1978 está vencido. A partir de ahora hay nuevos actores, por lo menos dividido en 4. Claro. Veremos cuál es el rumbo. En primer lugar, de Pedro Sánchez, si digamos se anima a más,
o si simplemente va a tratar de terminar un periodo especulando con 2020. 2011 y Podemos a la cabeza, ¿no? Es una reacción a una clase política anclada en el pasado claramente, y en eso sí está el PP y el PSOE juntos, a la reacción, digo. ¿Qué se puede esperar ahora del PSOE? Porque tampoco, no sé si tiene mucho margen de maniobra en esto de tiempo que lo queda, no es mucho, 2 años, pero además es una puerta, ¿no? Para otros partidos marginales, si se quiere marginales, ¿no? Ahí estaríamos hablando de Podemos. A ver, claro, en 2011, digamos, se produce la reacción de los indignados por la crisis, obviamente, económica, política, pero Podemos nace en 2014. Y lo que decía por ahí, cuando uno hacía prever que el Partido Popular se iba a caer, en 2011 gana con el mayor porcentaje de votos. Es decir, el 15 de mayo de 2011 tenemos el movimiento de los indignados, y en diciembre son la general que le da el mayor porcentaje en la historia del partido y de España. Son una mayoría absoluta de 350 diputados, casi 200 eran del Partido Popular. Eso obviamente hace que la gente se organice de otra forma, y en 2014 por eso nace Podemos, y a los pocos meses logra 5 eurodiputados, que era nada y a la vez era mucho, digamos. O sea, un partido venido desde la nada, construido por la gente, por obviamente la academia, porque tiene muchos intelectuales, logra hoy disputar el poder porque tiene 70 diputados de coalición con Izquierda Unida, pero bueno, ya son 6 millones de votos, es decir, hay una fuerza importante que nos puede avisar. Yo creo que es clave el papel de Podemos en la política española hoy. De no estar Podemos, creo que esto no hubiera pasado, ¿no? Y en el tema del margen de maniobra para Sánchez. A ver, lo que me preguntabas porque, vos, a ver, cuando tuvo margen de maniobra, no hizo demasiado para diferenciarse el PSOE del PP, ¿no? sí, muchas veces cuando hablamos de las democracias en general en todo el mundo pasa esto, ¿no? El tema de las democracias a control remoto con España estaba un poco manchado por eso en los últimos años. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista simplemente tenían un color distinto, claro, pero votaban lo mismo. A ver, aquí hay algo curioso, para no evadir la respuesta. Pedro Sánchez, en 2016, cuando es investido nuevamente Rajoy, después de una abstención que tiene el Partido Socialista, logra con eso, digamos, llegar al gobierno, ¿no? Pedro Sánchez renuncia a su partido, es decir, se retira de la política. Y a los pocos meses resucita, gana las internas, y hoy lo tenemos ahí. Así que bueno, hay una cierta fortaleza por un lado y también hay una debilidad, es decir, hay muchas expectativas. Yo creo que en particular con a quien llaman la cacique, que es la andaluza Susana Díaz, yo creo que la batalla la ha ganado Pedro Sánchez. Ahora me parece que, bueno, para formar un gobierno fuerte, va a utilizar un poco de esa coalición que por ahora es circunstancial y que lo ha ayudado a llegar al gobierno, ¿no? Me parece que hay compromisos que tiene que cumplir. Y yo creo que parte de la oposición le va a exigir, digamos, revertir esas leyes vetadas por Rajoy, sobre todo modificar los presupuestos, ¿no? Así que, bueno, todavía queda mucho. Me parece que hay más incertidumbre todavía, y eso se está cocinando en el ambiente. Explícanos un poco el problema que tuvo Pablo Iglesias, en que compró una casa, un monto elevado, pero que se tomó, en cuanto a la opinión popular, como un hecho, no sé si de corrupción, pero sí discutible hasta moralmente. Sí, apunta ahí, digamos. Pero es el juego, ¿no?, en el que está España hoy. Recordemos que hay un caso de corrupción que saca el presidente. Es el juego político que parece ser prácticamente en gran parte de Occidente, ¿no? Porque lo sabemos en Latinoamérica, sí. Y también ahora pasa en España. A ver, Podemos es un poco la reacción a lo que es un ambiente muy conservador y al dominio de esos dos partidos, decía, ¿no? Obviamente que esa reacción que hacen hacer a Podemos tiene como una contrarreacción, es decir, una represalia de parte de todas las élites españolas, y que se apunta básicamente a lo que ya conocemos, a Cuba, a Venezuela, y obviamente a preguntarle a Pablo Iglesias, interrogarlo permanentemente sobre su ligación al comunismo. Y demás. Son hijos de Chávez. Sí, sí. O sea, Podemos tiene una gran relación con toda América Latina. Íñigo Errejón, por ejemplo, su tesis es el movimiento más de Bolivia, es decir, ellos
Juan Carlos Monedero, que también tenía una asesoría Con Chávez. en Venezuela con el gobierno de Chávez, y hay videos de él abrazándolo y diciendo que lo quiere mucho, y es decir, hay una relación muy fuerte con América Latina y con lo que ellos llaman el populismo. En realidad el populismo, después lo hablaremos, para mí tiene que ver con una lógica de intervención política, y si hablamos de populismo, hay populismos progresistas o neopopulismos, como lo conocemos aquí en América Latina, pero también en Europa vemos los populismos de derecha, es decir, hemos visto en Austria, bueno, Bulgaria, Bélgica, tantos países, digamos, que tienen una reacción populista, como también ha pasado ahora. Vamos a hablar un poquito de Italia, ¿no? El hecho de los populismos, bueno, eso es lo que le achacan a Pablo Iglesias, digamos, claro. El hecho de interpretar esa reacción como si fuera que los que vienen de abajo no tienen derecho a nada, entonces tienen que vivir, no sé, como hippie. Bueno, ellos le llaman le llaman como una especie de nuevos liberales o una cosa así, le llaman los frikis, o sea, gente que es así, en la que nadie puede confiar, que son los locos los frikis, sí, los locos de la política. Entonces, bueno, cuando Pablo Iglesias se compra ese chalet de 660.000 euros, que en realidad es una hipoteca que lo va a pagar en un banco de una especie de cooperativa, 30 años a de los pagar, es una cosa así, ¿no? sí. Es a pagar a 30 años. Según lo que dicen, bueno, es una cosa muy suntuosa. Bueno, eso ha desatado una crisis. Si hay algo que esperaba el Partido Popular era eso. Bueno, va a consulta interna, Sí. y el 70% de los afiliados decimos que, bueno, que no tiene que renunciar Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que pasa? Que después, bueno, viene lo de Rajoy y eso queda enterrado en la nada, y Pablo Iglesias obviamente saliendo muy victorioso con esta salida de Rajoy, ¿no? Facu, te quería preguntar sobre la situación con Cataluña, con este nuevo presidente, eso cómo continúa. Y bueno, para mí han sucedido en la última semana 3 hechos importantísimos. Uno, lo que ya venía siendo lo de Cataluña. Lo otro tiene que ver con la formación de gobierno en Italia después de 3 meses, y el tema de Rajoy, ¿no? Bueno, en el caso de Cataluña, ese es otro fracaso de Rajoy, ¿no? Es decir, la aplicación del artículo 155 después de lo que ha sido casi la masacre del referéndum del 1 de octubre, digamos, no ha servido de nada, ¿no? Porque vuelven a elecciones y los independentistas ganan las elecciones, es decir, como todo sistema parlamentario se cuentan los diputados, digamos. Esos diputados son los que forman gobierno, y Joaquín Torra es el nuevo presidente de Cataluña. Las comunidades en España tienen presidente, son como regiones, tienen presidente, bueno, muy importante el presidente. Así que bueno, esta victoria de los independentistas abre también una interrogante para Pedro Sánchez, va a ser interpelado, de hecho, por esas fuerzas que incluso tienen en la votación el positivo para Pedro Sánchez, como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña o el ex Partido Democrático de Cataluña, ¿no? Por lo tanto hay compromisos de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, yo creo que España tiene que renegociar todos esos encajes territoriales. Uno de esos es Cataluña, y otro es el Partido Nacionalista Vasco, que también acaba de votar por sí a la salida de Rajoy, ¿no? Entonces hay que renegociar no solamente Cataluña o el País Vasco, sino todos los encajes territoriales, e incluir también a Madrid en eso, ¿no? Porque, a ver, el presupuesto se lo lleva mucho Madrid. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, aquí de centralismo porteño, bueno, allá tiene que ver con Madrid. Entonces, obviamente, los catalanes, que es una economía muy fuerte, Cataluña en toda Europa, es obvio que tengan una reacción y quieren independizarse. Ese reclamo habitual. Es una economía fuerte, de las más fuertes de Europa. Y muchos dicen no es nacionalismo, es más bien una cuestión económica, ¿no? Sí, sí. Es una reacción económica al poder central de Madrid. Bueno, uno que por ahí sigue España se da cuenta que más allá de lo económico, a ver, si no existiría la cuestión económica, ya habría ese sentimiento de independizarse. Digamos, los catalanes antes de España son catalanes. Eso tiene que ver con el encaje territorial que se firma en 1978, es decir, el posfranquismo lo que hace, digamos, es unificar España a través de un cierto consenso. Bueno, esos consensos hoy están quebrados, por eso hablo yo de renegociación. Nosotros pensamos que debería haber un referéndum pactado, pero con ciertas garantías, es decir, ofrecerle algo más a cada una de las comunidades, ¿no? Bien, ahí está, Facundo Ruiz Fragola, que sabe de Europa algo, Facu. ¿Cuánto tiene que laburar un trabajador promedio, un 1000eurista, toda su vida? Sí, por supuesto, como les he dicho más. Y bueno, esos, incluso, o sea, hay sueldos que van entre los 600 y 800 euros, digamos. Quedan ahí estancados. estancados. Entonces, imagínate. O sea, 1000 euros es un buen sueldo.
dentro de todo, digamos, un sueldo Y es un promedio. sueldo promedio. Promedio. Sí, sí. Sí, se habla de, para llegar a lo que conocemos como canasta básica aquí, 1.400, 1.500 euros. Igual Europa no es igual, ¿no? O sea, Claro. cada Seguro. una de las, Maneja digamos, sus- Europa del Norte no es igual a Europa del Sur, que estamos Claro. hablando. Ahora, Europa del Norte es mucho más cara, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de Italia, España, Portugal, sí estamos hablando más o menos de eso. Pasamos a América. ¿Querés decir algo de Italia? El problema es que Italia da para hablar mucho, ¿no? Lo dejamos para la no nos próxima, queremos sí, extender sí, sí. tanto. Lo No, dejamos no, para me la parece próxima. que la cuestión principal en Italia pasa, bueno, en primer lugar por haberse resuelto eso que era ya un problema, después de una docena de reuniones donde no había un rumbo definido y donde se hablaba de que podía haber un replay, es decir, nuevamente convocar elecciones. Bueno, ahora tenemos a Giuseppe Conte como el primer ministro de Italia, ¿no? Italia que está partida en tres, para explicarle a la gente y que lo pueda entender. Hay un nuevo actor aquí que se llama el Movimiento 5 Estrellas, tiene un líder que se llama Luigi Di Maio de 31 años. Este movimiento domina lo que sería el centro de Italia hacia el sur, incluidas las islas, algo así. Ese es, digamos, el dominio de este movimiento, que es un movimiento antisistema, bastante renovado y también euroescéptico, ¿no? En esto de repensar los bloques comunitarios, la Unión Europea. Algo digamos, parecido a Le Pen en Francia. Esa regambre, yo diría que menos ni a la siquiera derecha. es casi antipolítica, digamos, una cosa bien. muy curiosa. De un fuerte espíritu nacionalista, digamos, apuesto obviamente a salirse de la Unión Europea, es decir, ahí estaba la traba, ¿no? De que con la Liga, que es otro de los partidos ganadores de las elecciones, o que el mayor porcentaje de votos han sacado, era incorporar al profesor Savona a la economía. Bueno, eso ha trabado, digamos, las negociaciones. Finalmente Savona está dentro de los ministerios, pero no en economía. ¿Cuál era la idea? Bueno, empezar hablamos siempre de bloqueo de fronteras, ¿no? Y Italia no escapa de eso. Tiene una cierta recesión, tiene problemas con el empleo, es decir, hay una situación a la que muchos le achacan, digamos, a la Unión Europea, ¿no? El hecho de no poder resolver. En Europa, ¿qué es lo que juega mucho? Lo que se llama la Troika Europea. Es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que nosotros conocemos bastante. Bueno, esos son los tres actores que condicionan la política de todos los países. Por lo tanto, esa unión europea hoy está muy discutida por los sectores populares, ¿no? Por eso vemos que en algunos sectores de Italia la extrema derecha, en otros lugares los conservadores, y en otro lado, como decíamos recién, el tema digamos, de estos antisistemas, encuentran un poco la solución a lo que más o menos había mostrado Trump, ¿no? El hecho de decir, bueno, rompemos con todo y empezamos a negociar mano a mano porque los bloques comunitarios no sirven para esto. Así que bueno, Italia está en eso. Y una parte norte que domina la extrema derecha, la Liga del Norte, Matteo Salvini, que es un actor clave también aquí, que ya en los últimos días se ha animado a salir y ha empezado a prácticamente insultar a todos los movimientos de homosexuales, a los movimientos de mujeres. Bueno, son ultraconservadores con antisistemas lo que van a dominar. Y ahí la centroizquierda que nunca ha podido articular, digamos, con este movimiento 5 estrellas, así que bueno, Mattarella pasará como sin pena ni gloria, al olvido. Así que veremos qué es lo que depara para este Giuseppe Conte, que es un actor novedoso en la política italiana, y que tiene eso Europa, digamos, el hecho de que por ahí, como no hay voto directo, por ahí te aparece uno de estos actores y de repente es presidente. Nadie se hubiera imaginado, hablábamos recién de Pedro Sánchez, bueno, eso tiene el parlamentarismo europeo, ¿no? El hecho de que cualquier persona pueda ser presidente en cualquier momento sin que la gente lo decida. Y algo corto para decir de Colombia. Colombia, sí. Colombia, qué gran esperanza Colombia. Bueno, habíamos charlado aquí, lo más novedoso era el acuerdo con las FARC, las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que ha sido en Cuba, es decir, el cese del fuego, la firma de la paz en Colombia, y con eso un escenario para las elecciones, digamos, por lo menos con tranquilidad, es decir, con cierta quietud política donde dominaba la derecha, y las novedades pasaban por lo que diga Juan Manuel Santos o Uribe. Uribe, por supuesto, favorito en las encuestas a través de su delfín Iván Duque.
del Centro Democrático. ¿Qué es lo que han dicho los colombianos? Bueno, una de las participaciones más altas con el 53%. Aquí en Colombia se necesita el 50% más 1 para lograr esto, ¿sí? Si no vamos a segunda vuelta, bueno, en el caso de lo que es la izquierda, centroizquierda, Gustavo Petro en el último mes ha logrado introducir algunas novedades en la agenda política que estaban afuera, digamos, por lo menos en el último mes. Incluso la consulta interpartidista había pasado sin pena ni gloria, que es como una especie de paso aquí. Bueno, logra un 25%, pero aquí se agrega un actor más, que es Sergio Fajardo, que es una especie de liberal de izquierda, y Humberto de la Calle. Es decir, son dos actores que se suman y tienen una muy buena elección. Es decir, entre lo que podríamos considerar la izquierda colombiana, logran 9 millones de votos contra los 7 millones de votos de Iván Duque, que es el uribista, digamos. Así que bueno, eso nos abre un nuevo panorama para el próximo 17 de junio, que va a ser el balotaje, la final. Digamos que no estaba en los planes, porque no se discutía la hegemonía de Uribe, ¿no? No, por eso digo, la disputa estaba entre las derechas, es decir, entre Juan Manuel Santos, y aquí tenía mucho que ver el acuerdo con la FARC, digamos. Ese era el elemento que centralizaba el elemento central de la política colombiana, ¿no? El tema de haber resuelto el tema de la FARC, quizá a ellos les daba una tranquilidad de poder ir a las elecciones sin ninguna novedad, y aparece Gustavo Petro. Así que bueno, Iván Duque por la derecha, para que más o menos se ubique la gente, y Gustavo Petro por el lado izquierdo, son las dos personas que van a protagonizar esta finalísima en Colombia. Es decir, Colombia se encuentra ante una situación histórica. Ahora, por ahí esa esperanza que se abre, lamentablemente se empieza a cerrar en los últimos días, porque Sergio Fajardo ha dicho, al igual que ha hecho Del Caño aquí, voy a votar en blanco, así que por lo tanto los votos no son de nadie. Pero bueno, ese sector, digamos, que se encontraba ciertamente identificado con Fajardo, que es el tercero, digamos, Fajardo en las elecciones, más de la Calle, han dicho que se van a abstener de participar. Por lo tanto, eso nos abre una incógnita. Bueno, veremos qué es lo que sucede el 17 de junio. Lo cierto es que, bueno, con esa fortaleza, Gustavo Petro va a ir a buscar a la juventud, que se supone que ha votado a Fajardo, y va a ir a buscar también el sector de los liberales de izquierda, que ha votado de la Calle, ¿no? Así que me parece que la derecha, ante un techo que tiene, que es ese 30, 35%, 40% que podría llegar, digamos, estará con esa incertidumbre, ¿no? Así que bueno, así que veremos qué es lo que pasa el próximo 17 de junio. Va a ser muy interesante. No nos podemos saltear una semana, porque si no quedan tantos temas y hay tantas cosas para hablar atrás, que desactualizados, sí. Y mira que ahora, con tanta incertidumbre, ahora tenemos la reunión de Donald Trump con Kim Jong-un, claro, es decir, Estados también. Unidos y Corea del Norte y Singapur. El próximo martes vamos a estar presentes para comentar qué es lo que pasó en esta reunión, ¿no? Así que bueno, son muchos muy temas. interesante y muy apasionante también. Bueno, gracias, Facu, No, por como favor, siempre. chicos. Muchas gracias. Bueno, vemos si Gracias. metemos alguna llamadita en el medio. Bueno, sí, está abierta la puede ser consulta antes. para la gente, por ahí nosotros nos vamos en temas, así que Sí, la sí, gente si podría quieren saber algo más, elegir pueden algún escribir en algún tema. lado, te pueden buscar en el Facebook. Bueno, en mi página oficial de Facebook, Facundo Ruiz Fragola, ahí pueden entrar y hacer alguna consulta o dejar alguna pregunta para el próximo programa. Y además van a ver la filmación de lo que acaba de decir Facu, de Así toda es. su... Vamos a hacer un resumen y los van a estar subiendo mis amigos, los chicos que me ayudan en prensa. Ah, El comité te manda bueno, siempre saludos Facu, a la verdad. Tere y a Sí. Gaby, que A forman Tere y a parte Gaby. del equipo. Perfecto, entonces, mira, Buenísimo. con equipo y todo. Ahí está Facundo.